La radio no se ve, la No radio se no se ve, ve, no se ve, la radio no se ve, la radio no se ve, la radio no se ve. Acá dice que se ve. La radio se ve, señores, la radio se ve. Déjenme meter una cámara. La radio no se ve. ¿Alguna vez te preguntaste cuándo íbamos a dejar de imaginar la cara de los locutores para poder verlos en imagen en una pantalla? Quédate ahí que te lo contamos. Hoy es normal prender YouTube y ver un estudio de radio, pero en Argentina, para llegar a ese lugar, hubo pioneros que en su momento fueron tratados de locos. Hoy vamos a viajar desde 1987 a 2012 para entender la evolución visual de la radio en nuestro país. Primero, para comenzar y para hablar de radio con imagen, tenemos que hablar de Juan Alberto Badía. En 1987, cuando Internet todavía era una especie de ficción en Argentina, Badía lanzó Imagen de Radio. No era una radio online, era televisión, pero con un concepto revolucionario. Transmite ATC, Argentina Televisora Color. LS82, Canal 7. Buenos Aires, Argentina. Le Mans, una calidad cada vez mejor. Presenta Juan Alberto Badía en Imagen de Radio. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Amigos del país, ustedes saben, digo por las dudas que no lo sepan todavía, como el programa, gracias a Dios, se ve en todo el país. Tengo las fechas donde va a estar Fito Páez, si las encuentro, estaban por acá, en los próximos días. Toca. 22 de noviembre, hipódromo de la ciudad de Tucumán. Y si él tuviese ganas. 10 dedos largos y flacos. ¿Tenés ganas? ¡Vamos! ¡Fito! ¡Todavía! Temita nuevo, ¿eh? Así. Me hiciste acordar a Arlito Nevia. Lo hice hace 10 minutos. No. Yo cada vez me callo más y hago menos cosas porque se ha hecho tanto y tan bueno que... ¿Sí? ¿En serio estás componiendo menos? Soy más selectivo, ¿no? ¿Tirás más cosas? Sí. Más... Está más exigente. Más Y exigente. como decir, bueno, pibe, se terminó, ya no jugás más. Ahora sos, digamos, hablando de perdurar, estás en esa selección con un vestido y un amor que la canta también como los dioses cantanos. Badía decía, quiero que la gente vea el rito. Llevó las consolas gigantes, los micrófonos y la mística de un estudio de radio a la pantalla de ATC. Fue el primer spoiler de lo que vendría 30 años después. Badía entendió antes que nadie que el oyente también quería ser un espectador. Un beso para Alberto, grande, para todos. Gracias, Juan. Gracias a todos. De aquí saltamos a la década del 90. El mundo empezaba a conectarse y acá aparece el primer hito técnico. El 13 de mayo de 1997, FM Aspen 102.3 hizo historia
al convertirse en la primera radio en transmitir su señal por internet. En ese momento no había imagen y la calidad de audio era, se podría decir, experimental, pero fue el primer puente. Aspen demostró que la radio podía escucharse de Jujuy a Japón en minutos. Fue el kilómetro cero del streaming argentino. Desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite Aspen 102. Aunque Aspen fue la primera en transmitir online, la digitalización de los estudios en Argentina ya estaba avanzada gracias a Audicom, un software argentino creado por Oscar Bonello. Este sistema permitió que las radios reemplazaran los cartuchos y las cintas por archivos digitales en una PC, lo que facilitó enormemente la captura de audio para luego poder enviarlo a la web. Hay más noticias. Más informaciones. Presidencial de Olivos. Los ministros del Poder Ejecutivo y altos funcionarios nacionales que desde las 10 de esta mañana mantuvieron una reunión con la vicepresidente de la Nación, señora María Estela Martínez de Perón. En todos los casos, los funcionarios abandonaron la residencia presidencial sin formular declaraciones, por lo que no trascendió cuáles fueron los temas considerados con la vicepresidente. Para que el audio viajara directamente por las líneas de teléfonos que eran muy lentas, se comprimían a niveles súper bajos, entre 8 y 20 kbps. El resultado era un sonido muy similar a una llamada telefónica o una radio de onda corta, muy lejos de la alta fidelidad que tenía Aspen en ese momento. Los oyentes debían esperar algunos segundos y a veces hasta minutos, ya que cualquier microcorte que se generaba en la comunicación interrumpía directamente la transmisión. El pionero en transmitir lo que hoy conocemos como streaming en Argentina fue Julio Lagos. El 13 de mayo de 1997 empezó a transmitir su programa simultáneamente en internet y en directo, marcando el inicio del streaming radial en el país. Hola, buen día, las 6:30 de la mañana. Hoy es martes 13 de mayo de 1997. A partir de este momento, por primera vez, estamos saliendo en vivo, en directo, en tiempo real, por internet, a todo el mundo. En cualquier lugar del mundo. ¿Me estará escuchando Claudio Martínez Dalque en Madrid? Y puede ser. Me enteraré si es que me manda un correo electrónico. Empieza una radio nueva. En la mañana de Julio Lagos, Robin Beck, la primera vez. Esta es la primera vez. Pero a partir de ahora, y se convertirá en algo normal. Pero qué nervios, qué expectativa, qué sensación indescifrable. ¿Quién me podrá entender? A lo mejor alguien que está escuchando, el oyente. Siempre la máxima lealtad es la del oyente. 6 de la mañana, 36 minutos. Estamos saliendo al aire para todo el mundo a través de internet. Ese día recuerdan que recibieron correos electrónicos que era otra novedad para la época. Había oyentes en España, Turquía, Estados Unidos, todos escuchando simultáneamente. Era increíble. La radio global estaba ocurriendo. Pero si hablamos de la verdadera metamorfosis, tenemos que llegar al año 2012. Mario Pergolini, recién salido de Rock and Pop, funda Vorterix. Vorterix no era una radio que ponía una camarita web y transmitía. Era un teatro, era un estudio de alta definición y una plataforma digital diseñada para que la imagen tuviera tanto peso como el sonido. Mi concepto de lugares agradables a la vista, al tacto, entiende que para mí la luz es importante, que
que no tiene que ser frío y que por sobre todas las cosas tiene que ser funcional a lo que estamos haciendo. Nunca dudé que si íbamos a tener un hijo teníamos que ser de alguna forma los dos padres de esto, porque primero porque me entiende, insisto, un arquitecto y un estudio hay que hacer una elección muy personal, porque si en el medio te rayás o no te entiende, te vas a quejar toda la vida de eso. Es casi imposible, ¿no? Después cuando termina la obra te sentís casi como cuando estás divorciado, le querés echar la culpa de todo o lo que vos no te diste cuenta o lo que no llevaron a cabo. Entonces, por sobre todo la relación, por sobre mucho más el concepto estético y que comprenden claramente lo que quiero hacer. No fue tan sencillo. Pergolini tuvo que explicarle a la gente qué era un reproductor de video dentro de una página de radio. Fue el eslabón perdido entre la FM de antena y los canales de streaming que hoy dominan el mercado. El proyecto comenzó formalmente el 1 de febrero del año 2012. El Teatro Vorterix se inauguró el 25 de mayo del año 2012 en el antiguo Cine Teatro Argos, en el barrio de Colegiales. Señoras y señores, vamos a cerrar el telón. Gracias a todos por haber venido. ¿Me la quedo o sea tengo que volver? Me la quedo, perfecto. Bueno, les cuento algo. Estuvimos pensando mucho con quién inaugurar este lugar. Estuvimos pensando, cállense un poco. Estuvimos con quién lo inaugurábamos, con quién lo hacíamos y estuvimos buscando, después la muestro y la leo, esperen. Estuvimos buscando a alguien que ¿es de Argentina o es de Racing? No, a ver. Es de Vorte, es de la AFA. Aquí está. Les quería decir, la verdad que era muy difícil alguien que tenga que ver mucho con el rock, alguien que nos representaran. La persona que va a tocar ahora tiene una banda que para mí suena muy bien, que representa claramente el rock de este país. Creo que van a ser muy felices. Para nosotros es un gusto presentar, inaugurar oficialmente el Teatro Vorterix. Con ustedes toca Sky y los Faquires. Funcionaba como estudio de radio, set de televisión y sala de conciertos para 1.500 personas. Vorterix no se define solo como una radio, sino como un sistema digital que une 3 pilares. El primero, Radio FM, Vorterix.com, un sitio web pionero que permite ver los programas en vivo con múltiples cámaras y transmisión de recitales en HD. Y un contenido on demand, una biblioteca de entrevistas, podcasts y archivos musicales disponibles en YouTube y también en su propia plataforma. Pioneros del streaming, se considera el antecesor directo del boom de los canales de streaming actuales, al haber establecido el formato radiovisual mucho antes que la pandemia. En junio del año 2024, Mario Pergolini anunció el cierre de las transmisiones por aire FM, debido a los altos costos operativos y eléctricos. ¡Escándalo! Mario Pergolini, muy sincero. Efectos de los aumentos de la luz. Vorterix deja de salir en radio. Sí, señor. Y no tiene sentido pagar la cuota de la luz, lo estuvimos hablando con otros compañeros. No, cuanto más potencia necesita más luz, no estamos dispuestos a pagar esos precios opresores. Y tampoco hay mucha gente escuchando. La verdad que los pocos que hay están escuchando áspero. ¿De qué quería hablar? Quería aclarar, tal vez para oscurecer un poco más, o tal vez les quiero hablar para ver si llegamos a alguna conclusión. Rápidamente, el viernes, creo que fue el viernes o el jueves pasado, el viernes, ¿no? Sí, fue el viernes. Acá hicimos un chiste. Era un chiste, ¿por qué voy a contar que era un chiste? Porque nosotros estábamos hablando de un tema sobre que la luz que había que cortar, además porque estamos por tomar una acción y no venía bien hacer el chiste de decir, bueno, se acabó, vamos a salir del 92.1. A partir de ahí hacemos como una conferencia de prensa, como un chiste bastante común y que lo hacemos hace muchos años, lo hace mucha gente, muchos medios, simular como una conferencia de prensa donde todos te hacen preguntas y vos vas diciendo
pavadas al respecto. Listo, se acabó el tema que habíamos dicho. Nada, nos tomamos un poco de lo de Fantino, que decía que estaba muy cara la luz y que por eso iba a cerrar Neura o iba a apagar la radio, qué sé yo. En base a eso, siguen. Si sos de los que ve habitualmente este programa, lo habrás escuchado en vivo, así que mucho para contarte no tengo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo ve en vivo o no, ni siquiera lo ve en algún momento, sino que se va enterando de las cosas que suceden en forma cortada. Y a lo mejor de esto me gustaría hablar un poco más. ¿Qué terminó sucediendo en el día de ayer? No sé por qué. El lunes, después de que esto ya había pasado, el fin de semana nadie había dicho absolutamente nada. Tampoco había mucho para decir, la verdad que es un tema bastante tonto. Se cortó el pedazo de solo en el que estamos haciendo este chiste. Va de vuelta. Si vos sos habitué del programa, si sos alguien que lo ve continuamente, saben exactamente lo que pasó. O sea que es muy fácil desmentirlo, o podrían decir, no, Mario, no fue de esa manera. Pero todos recordarán, si recuerdan y no tienen Alzheimer, que eso fue lo que sucedió. Hasta recién venía en un auto, me estaba contando un compañero, estaba escuchando en una radio que decían, cierra Vorterix. Dijimos que íbamos a pagar nada más que la radio, el 92.1. En realidad esto tenía que ver con un anuncio más divertido para hacer, que vamos a cambiar de frecuencia. ¿Por qué? Ahora también vamos por ese lado, vamos a cambiar de frecuencia, porque la que tenemos, la verdad que no suena bien, alquilamos un par de cosas que no son costosas, entonces preferimos tener otro tipo de opciones, mejorar un poco la calidad de esa transmisión, un poco no, bastante, pero sacarnos ese problema de encima. Vorterix creció desde hace 12 años, vamos a cumplir 12 ahora en mayo, como una propuesta más para ver que para escuchar. Con este concepto de que nos puedes ver a través de nuestras aplicaciones, a través de YouTube, a través de Canal 502, a través de Twitch, a través de YouTube, a través de cientos lados. A nosotros nos interesa la suma de todos los lugares donde estamos. Y la radio, si bien realmente cada vez se escucha menos, lo vengo diciendo hace un montón, y la verdad que está más que a la vista, sobre todo las FMs, para mí no tiene mucho sentido mantenerla. No, súper bien, estamos contentos, no vamos a ir en el 92.1, sí, no vamos a otra frecuencia, no importa, era una forma de hacer un chiste, decir, la pagamos, hace rato venimos diciendo que la íbamos a pagar y no vamos a ir a otra. De la imaginación de Badía en los años 80, al primer beat de Aspen en los años 90 y hasta el despliegue técnico de Vorterix, la radio argentina siempre supo adaptarse para no morir. Hoy cuando mirás un podcast con video, estás viendo el resultado de todas esas apuestas súper arriesgadas. Lo que sí sabemos es que hoy las radios siguen vigentes, formando parte de nuestra vida diaria, informándonos, alegrándonos, educándonos en algunos casos, acompañada de la tecnología, de imagen y de muchos otros accesorios que van modificando y haciendo que el mundo de la radio se vaya instalando y se vaya modificando. Para eso nos vamos a juntar con muchas radios del país y vamos a visitar para ver cómo trabajan, cómo lo hacen, con qué equipamiento, desde qué lugar y de qué forma nos llevan todos esos contenidos que nos entretienen, nos informan y forman, como es la radio. Soy Cristian Ramírez en este proyecto que dimos a conocer como 100 Radios Argentinas, bajo la producción de 100canciones.com, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal porque son de gran ayuda. Fue un placer hacer este viaje con ustedes entre ondas, cables, micrófonos, televisión, streaming y demás. Nos vemos la próxima. Hacer radio, lo que contás, el otro lo tiene que ver. Si el otro no lo ve, no estás haciendo bien la radio. Es como la literatura, digamos, más o menos. O sea, construir solo con palabras. Un libro son palabras negras sobre un fondo blanco y todo, sí. Pero sin embargo tienen ese poder sobre nosotros. La radio es lo mismo a través de las palabras orales, de lo dicho, de lo que suena.